bienvenidos al segundo taller de la Fundació Joia. Ya sabéis que durante estas semanas la Fundació Joia ha empezado a hacer ciertos talleres para intentar mantenernos un poco distraídos. Entonces yo hoy os traigo un taller sobre nutrición saludable y estilo de vida, y también un poco sobre ejercicio. Bienvenidos. Primero de todo me quiero presentar. Yo me llamo Bárbara, soy periodista especializada en salud y vida sana. También estoy estudiando dietética y nutrición. Y bueno, para que tengáis un poquito más de referencias de mí, yo tengo un blog, se llama hablandodenutrición.es, y también tengo un canal de Instagram que se llama también Hablando de Nutrición, donde me podréis ir conociendo un poquito más si os ha gustado esta charla que os voy a dar hoy. La duración de la charla más o menos serán unos 30-35 minutos, porque he recibido muchísimas preguntas. Entonces la dinámica será que yo iré leyendo las preguntas que me habéis ido enviando y os las voy respondiendo, y así, bueno, si después hay dudas, miraré el correo electrónico, que desde comunicación me han dicho que me enviarían un correo electrónico. Os responderé las últimas preguntas que me hayáis hecho, y aquí dejaríamos la charla para hoy. Hola Estefanía, que veo que me saludas. Bienvenida. Y nada, ahora empezaremos entonces con las primeras preguntas, ¿de acuerdo? A ver, desde el Servei de Rehabilitació de Joves de Sants me dicen que cómo se puede crear un hábito. Esta es una pregunta difícil de responder, pero bueno, os la intentaré responder pues con un ejemplo. A ver, un hábito se crea sobre todo con práctica y constancia. Por tanto, si queremos y lo que queremos es empezar a hacer ejercicio, lo primero que deberíamos hacer es pautarnos unos días y unos horarios en los que sabemos que seguro podremos empezar a hacer ejercicio. De esta manera empezaremos a tener práctica y integraremos este nuevo hábito. Por tanto, como os comento, lo más importante es primero la práctica, la constancia, ponernos horarios. Para poder cumplir estos horarios os aconsejo que os pongáis unas alarmas en el móvil y que al principio seáis muy intransigentes con estos horarios, porque si no cumplís estos horarios que os habéis marcado, no lo pondréis en práctica y por tanto no crearéis el hábito. ¿Cuánto tiempo se tarda en crear un hábito? Pues la verdad es que depende de la persona. Hay muchos estudios que dicen que con 21 días ya tenemos un hábito integrado, pero hay personas que tardan menos, y yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo comprobado que tardo mucho más. Como mínimo tardo 1 mes y medio. Entonces, para saber si tenemos integrado un hábito, lo que tenéis bueno, al final es cuando empezáis a hacer este deporte, por ejemplo, sin tener que pensar, hoy me toca a las 5 de la tarde hacer clase de spinning. Es cuando ya os sale de forma natural. Después, la segunda pregunta que me ha llegado es: ¿qué puedo comer entre horas? Bueno, pues bien, entre horas siempre aconsejo comer alimentos básicos y naturales. Por ejemplo, a un alimento básico y natural puede ser la fruta, frutos secos, yogures, galletas caseras, que en el blog también encontraréis muchísimas recetas de este tipo. Y yo, por ejemplo, en consulta lo que suelo recomendar generalmente son yogures enteros. Siempre es mejor que sea entero antes que natural, porque es mucho más saciante, con un poco de frutos secos o bien una fruta, o las dos cosas. También otro ejemplo que yo suelo recomendar en consultas es una tostada integral por la tarde con una base de proteína, por ejemplo, un trozo de queso, un poco de huevo, atún, un poco de salmón ahumado y también una fruta o frutos secos por sí mismo. Lo importante es que entre horas comáis alimentos naturales y evitéis ultraprocesados, como son los croissants, las galletas compradas en el supermercado, bollería industrial, todo eso que vosotros ya sabéis que no es saludable. Otra pregunta que me ha llegado es: ¿cómo sería un desayuno correcto? Bueno, un básico en el desayuno debería contener siempre 3 cosas: una fuente proteica, un hidrato de carbono y una fruta. ¿Qué es cada una de estas cosas? Pues bien, una fuente proteica puede ser un lácteo, como puede ser la leche, el kéfir, el queso, un yogur, también un poco de atún, un huevo duro, una tortilla. Un hidrato de carbono integral podría ser cereales integrales sin azúcar, un trozo de pan o una tostada de pan integral,
natural, un bizcocho casero, galletas caseras que hayáis hecho vosotros sin azúcar y con harinas integrales, y después una fruta. Siempre recomiendo que sean frutas de temporada. ¿Por qué? Porque estas frutas, la fruta y la verdura de temporada, siempre tendrá y nos aportará más nutrientes que una fruta que se ha producido en un invernadero en un ciclo que no es el suyo natural. Por tanto, siempre os recomiendo que sean frutas y verduras de temporada. Ahora, por ejemplo, frutas que tenemos de temporada, tenemos el kiwi, tenemos la piña, el plátano, la mandarina, la naranja y las fresas. Sé que me dejo alguna, pero para que os hagáis una idea, estas son las frutas que tenemos ahora de temporada. Otra pregunta que me han hecho es, ¿durante estos días es recomendable tomar bebidas energéticas? Pues la verdad es que para estos días os recomiendo que las limitéis al máximo posible, estas bebidas energéticas. Pensad que llevamos un ritmo menor, de manera que nos cansamos menos y tenemos una exigencia menor. Por tanto, si seguís manteniendo la cantidad de bebidas energéticas que tomabais cuando llevabais un ritmo normal, esto lo que os generará es que os activéis demasiado y que después, cuando llegue por la noche, no durmáis. Entonces os recomiendo que reduzcáis al máximo si no las podéis eliminar, y de esta manera podréis conciliar el sueño mejor cuando llegue la noche. Después, ¿qué más? ¿Es importante el descanso? Por supuesto, el descanso es importante siempre. Es necesario dormir entre 6 y 8 horas al día. Cada persona tiene unas necesidades diferentes. Hay personas que con 6 horas se levantan y están activos, y después hay personas que necesitan 9 horas. Entonces tenéis que dormir la cantidad de horas que notéis que os levantáis y que estáis energéticos para afrontar todo un día de trabajo. Lo más importante del descanso es la calidad de este descanso. Por tanto, para conciliar bien el sueño, lo que os aconsejo es que por las noches bajéis la intensidad de la luz de la habitación donde estáis todos en la familia. Bajéis la intensidad de la luz. Si no tenéis estos interruptores para bajar la luz, como yo, que no los tengo, entonces apagad todas las luces de la habitación, y de esta manera lo que estáis haciendo es enviar un mensaje a vuestro cerebro diciendo que que estáis preparados para iros a dormir. Entonces el cerebro lo que hace es generar una neurohormona que se llama melatonina y que ayuda a regular los ciclos de sueño. Entonces, de esta manera lo que haréis es llegar a la hora de dormir más descansados y habiendo enviado un mensaje a vuestro cerebro diciendo que teníais ganas de iros a dormir. Otra cosa que os puedo decir para que descanséis correctamente es que no miréis los móviles al menos 2 horas antes de iros a dormir, no cenar cenas copiosas. Y por último, si también os cuesta conciliar el sueño, que os toméis un vasito de leche caliente con azúcar, y esto lo que hará, la leche es rica en un aminoácido que se llama triptófano, y esto os ayudará a que conciliéis el sueño más fácilmente. Cambio de pregunta. ¿Qué ejercicio recomiendas para cuando estoy nervioso o nerviosa? Que veo que por aquí hay mucha gente nerviosa. Tranquilos, no va a pasar nada. Que veo que por aquí hay unos mensajes. Tranquilos, no va a pasar nada, pero para los que estáis nerviosos os puedo decir que cualquier tipo de ejercicio os puede servir para relajaros. No es ni mejor un cardio o un trabajo de fuerza, da lo mismo. Lo mejor es practicar el deporte que más os guste y que os ayude a desconectar de vuestro día a día. Ahora que por la situación en la que estamos nos vemos obligados a estar en casa, os recomiendo hacer un poco de ejercicio de cardio, por ejemplo saltar a la comba, un poco de ejercicio de fuerza con gomas, o bien cualquier ejercicio que podáis hacer dentro de casa. En mi web encontraréis un apartado que se llama Ejercicios en casa, y allí veréis que hay muchísimas rutinas que podéis hacer con cualquier material que podéis encontrar por aquí. Y por aquí me refiero en vuestra casa, y os podréis ejercitar durante estas semanas que estamos un poco más dentro de casa. Después, otra pregunta: ¿cómo puedo calmar mi ansiedad que no sea con comida?
Bueno, eso es un tema un poquito más complejo. Para calmar la ansiedad, lo primero que os recomiendo es que dejéis de pensar en aquello que os está generando ansiedad. En estos días está muy claro que lo que más ansiedad nos está generando y más preocupación es el coronavirus. Por tanto, una vez que tenéis localizado aquello que os está generando ansiedad, lo que os recomiendo es que intentéis eliminar o separar de vuestra cabeza este tema. Por tanto, como periodista también os digo que intentéis mirar el informativo solo una vez al día, como máximo una vez al día. Que no os informéis a través de las redes sociales, que todos los mensajes de WhatsApp que os envían con explicaciones apocalípticas los eliminéis, no los escuchéis y sobre todo no los reenviéis para no generar más pánico, porque nadie sabe qué es lo que está pasando realmente. Por tanto, intentaos informar sobre todo a través de los canales que están establecidos para ello, como pueden ser los telediarios. Eso por un lado. La segunda cosa, para calmar la ansiedad, yo lo que os recomiendo es que realicéis actividades que os abstraigan de la realidad. Una de las actividades que yo utilizo muchísimo y que recomiendo en consulta para las personas que tienen mucha ansiedad con la comida es pintar mandalas, pintar con témperas, con lo que sea, con bolis, con lápices. La pintura, el arte siempre nos ayuda a desconectar de la realidad. Escuchar música clásica o vídeos relajantes que en YouTube está plagado. Eso por un lado. Después también trabajar la respiración y practicar el yoga. Para las personas que no habéis hecho nunca yoga, os recomiendo que busquéis por Instagram el hashtag yoga para principiantes y ahí encontraréis infinidad de vídeos que os ayudarán a empezar el yoga y os ayudarán a reducir la ansiedad. Y por último, dos cosas más sobre la ansiedad. Cada vez que notéis que tenéis ansiedad, intentad hablarlo con alguien. Esto siempre hace que la ansiedad baje y que veáis que el problema no es tan grande como parecía. Eso por un lado. Y la segunda cosa, os recuerdo que desde la Fundación Joia han puesto en marcha un Telegram, que es un grupo que se llama Fundación Joia, y donde cada día os darán los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches y os irán recordando todas las actividades como la que estamos haciendo ahora para que podáis ir desahogándoos y estar en contacto con más gente. Y después también han puesto en marcha la web, dentro de la web Fundación Joia Quédate en Casa, donde os van proponiendo talleres para que intentéis estar un poquito más activos y sigáis manteniendo un ritmo. Así que no os olvidéis de apuntaros en este grupo de Telegram y en visitar su nueva página web. Sí, Trinity, es en Telegram, ¿vale? Si tienes alguna duda, después les envías un mensaje y ellos te dirán cómo te puedes unir a este grupo. Después, la siguiente pregunta, sí, algunas preguntas que han llegado desde Instagram. Beatriz me dice, si en casa no tengo sitio para hacer cardio, ¿qué ejercicios podría hacer para sustituirlo? A ver, en casa cualquier persona, por muy pequeña que sea la casa, siempre habrá un espacio de 1 metro para poder hacer ejercicio y hacer cardio. Con ese espacio no os preocupéis, que con ese espacio ya podéis hacer cardio, podéis saltar a la comba, podéis saltar, podéis hacer un tabata. Yo lo que os recomiendo es, otra vez os recuerdo que volváis a mi página web, que es hablandodenutrición.es, y en el apartado Entrenos en casa, allí encontraréis muchísimos ejercicios. Uno que os recomiendo es un entreno tabata, que lo hacéis en 8 minutos, es un cardio muy intenso y veréis como en poquito espacio lo podéis hacer. Luego, además de cardio, siempre os recomiendo que hagáis un poquito de trabajo de fuerza y así lo combináis todo, el cardio y un trabajo de fuerza, por ejemplo, con gomas, que también lo encontraréis en la página web. Después, Paula me pregunta, ¿qué puede contener un menú semanal para que en una dieta no falte de nada, sea equilibrada? Y después me preguntan también qué menú nos puedes idear para no engordar demasiado estos días que no salimos tanto a la calle ni nos movemos tanto. He juntado estas dos preguntas porque básicamente básicamente es lo mismo. Volviendo a la pregunta de antes, me preguntan por aquí qué es un tabata. Un tabata es un estilo de ejercicio que ideó un señor japonés
Tabata, si no recuerdo mal, es su apellido, y de ahí viene el Tabata. Un Tabata básicamente es un entreno de cardio muy intenso que se hace en un periodo muy corto de tiempo. Por ejemplo, el que yo os he puesto en la página web es de 8 minutos, pero hay Tabatas de 4 minutos, de 12, y en función del tiempo que queráis dedicar podéis dedicarle más tiempo o menos. Espero haberte respondido, Bea. Después, volviendo a lo de antes, ¿qué debe contener un menú semanal para que una dieta sea equilibrada? Y después, ¿qué menú nos puedes idear para no engordar demasiado esos días que no salimos tanto a la calle ni nos movemos tanto? Bueno, justo esta tarde os he colgado en mi Instagram, hablando de nutrición, una tabla de 7 días con un menú de comida y cena saludable que puede realizar cualquier persona sana para mantener un peso saludable y una nutrición correcta. Pero para poner un poco de cara y ojos a lo que os estoy diciendo, un menú saludable tiene que contener de todo, frutas, verduras, proteínas. Proteínas son carne, pescado, huevos, después hidratos de carbono integrales como el arroz, la pasta. Tiene que contener de todo, y grasas saludables que las encontramos en el aceite, en el aguacate, también en el huevo, frutos secos. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo tiene que ser un plato saludable, imaginaos, un plato es así, es redondo, ¿vale? Pues la mitad de ese plato, para que sea saludable, tiene que contener verdura. ¿Qué es verdura? Pues berenjenas, calabacín, pimiento rojo, pimiento verde, ¿qué más? Ahora no se me ocurren más, brócolis, judías verdes, ¿vale? La mitad del plato tenía que ser verduras, o bien ensalada. Después, ya tenemos medio plato ocupado, nos quedan 2/4. Un cuarto tiene que estar ocupado por una proteína. Una proteína, os recuerdo que puede ser huevo, puede ser pescado, puede ser carne o puede ser legumbres. Y el último cuarto tiene que estar ocupado por hidratos de carbono integral. ¿Qué son los hidratos de carbono? Pues ya os los he comentado. Tiene que ser arroz integral, tiene que ser pasta integral, quinoa, un trozo de pan también, por ejemplo. Entonces, con esto ya os tendríais más o menos formulado cómo tiene que ser un plato. Y después en mi Instagram veréis una idea de menú semanal para que podáis ir haciendo. Espero haberte respondido a la pregunta. Después, Trini, de Rehabilitación Comunitaria, me dice: ¿cómo evitar estar picando durante todo el día? Bueno, a ver, lo primero es establecer un horario estricto para todas vuestras actividades, para un horario estricto para todo vuestro día. Es decir, yo lo que os aconsejo es que os marquéis que cada día os levantéis a una hora y os vayáis siempre a dormir a la misma hora. Y después un horario estricto también para la hora de desayunar. Por ejemplo, desayunar a las 8, comer a media mañana a las 11, comer al mediodía a las 2, hacer una merienda a las 5 y después cenar a las 8 o a las 8:30. Una vez que tenemos establecidos todos estos horarios, después lo que tenéis que hacer es llenar estas comidas con alimentos saludables y nutritivos, como os he ido diciendo. Por ejemplo, a la hora de cenar y de comer con este plato, tal y como os lo he explicado, y entre horas comer, por ejemplo, un yogur con frutos secos, una fruta, una macedonia, una brocheta de queso, por ejemplo. Entonces, si hacéis durante todo el día estas 5 o 6 comidas, las llenáis estas comidas con alimentos nutritivos, os aseguro que la ansiedad y las ganas de picotear se reducirán. En el caso de que sigáis teniendo ganas de picotear, después lo que tenéis que hacer es tener preparados tentempiés que sean saludables. Yo siempre digo que picotear es todo un arte, porque hay que saber picotear. Por tanto, yo lo que os aconsejo es que tengáis trozos de fruta cortados ya dentro de un tupper en la nevera, que tengáis verduras en vinagre también dentro de la nevera, y sobre todo la verdura en vinagre la recomiendo muchísimo, como los pepinillos en vinagre o las cebollas en vinagre, las aconsejo muchísimo porque bajan mucho la ansiedad por el dulce. Entonces, si os gustan las cosas con vinagre, este es un tentempié que es un básico para cualquier persona que tenga ansiedad y picotee mucho. Después, María del Mar me dice: el médico me había dicho que no duerma durante el día dado que soy insomne durante toda la noche.
María del Mar, no entiendo muy bien tu pregunta, pero entiendo que lo que me quieres decir es que sí es correcto. Yo, si te lo ha dicho el médico, evidentemente yo no voy a contradecir lo que te ha dicho el médico, pero yo entiendo que lo que él te dice, que tienes que durante el día no puedes dormir, y que durante el día no puedes dormir para que tú vayas acumulando el cansancio durante todo el día, y de esta manera cuando llegue la noche tengas ganas de dormir y puedas completar el ciclo circadiano del sueño y por la noche tengas sueño. Así que sigue las instrucciones que te ha dicho tu médico, porque opino como él. Creo que durante el día no deberías dormir, y después intentar pautarte una hora de irte a dormir siempre a la misma hora, y por la mañana, lo que he comentado antes, te levantes siempre a la misma hora. De esta manera cada vez te será más fácil conciliar el sueño. Después, desde el Club Social de Gracia me dicen ¿qué alimento nos recomiendas comer durante estos días? Bueno, pues es un poquito más de lo que os he ido diciendo. Tenéis que comer de todo. Tenéis que comer frutas, verduras, frutos secos, que son grasas, proteínas. Todo lo que sean alimentos naturales y no procesados, todo eso es correcto. Debéis comer de todo. En vuestra alimentación no tendría que haber nada prohibido, pero nada prohibido de los alimentos naturales. Lo que sí que os aconsejo que comáis son todo aquello que viene con azúcares, grasas trans, harinas refinadas, y con ello me refiero a los bollicaos, los Kit Kat, el Twix, los croissants, toda la bollería industrial, galletas. Todo eso sí que durante estas semanas normalmente no lo recomiendo, pero es que ahora que estamos mucho menos activos, todavía menos. Así que recomiendo comer de todo menos alimentos procesados. Después, ¿qué alimentos no pueden faltar nunca en nuestra despensa? Bueno, una despensa tiene que ser muy variada. La tenéis que mirar y verla, que está llena de colores, de cosas diferentes, y para que os hagáis una idea a lo que me estoy refiriendo, en una despensa que no es una nevera tiene que haber verdura, tiene que haber fruta, tiene que haber huevos, frutos secos, aceite de oliva, ¿qué más? Pasta integral, arroz, pan integral, latas en conserva, legumbres, todo eso. Cuanto más variedad tengáis en la despensa, más fácil será llevar una alimentación equilibrada. ¿Qué más me preguntan por aquí? A ver, aparte de beber agua, ¿qué nos recomiendas beber estos días? Pues yo siempre os recomendaré beber agua e infusiones. Infusiones me refiero pues a tés, a manzanillas, a poleo menta, pero sobre todo agua. Y si sois unos fanáticos del café como yo, pues entonces también tomad el café, pero intentad reducir la cantidad, porque como os he comentado antes, como llevamos una actividad diaria que ahora que es mucho menor, debemos intentar reducir esta ingesta para no activarnos demasiado. ¿Qué más? Aparte de beber agua, esta ya os la he dicho. Después, ¿está bien realizar cardio 3 días a la semana durante 45 minutos o debería alternar con algún tipo de entrenamiento? Mira, si realizas 3 días a la semana cardio, te felicito, porque muy poca gente hace estos 3 días de cardio a la semana. Pero me preguntas si te puedo recomendar algo más. Pues dependerá de tus objetivos, pero yo normalmente recomiendo 3 cosas. Hacer cardio, que lo haces correcto. Hacer un entreno de fuerza. ¿Qué es un entreno de fuerza? Pues bien, entreno muscular. Lo puedes hacer con gomas, lo puedes hacer con mancuernas, lo puedes hacer con una garrafa de agua en casa. Te vuelvo a remitir a mi página web, hablandodenutrición.es, y en el apartado entrenos, ahí encontrarás mogollón de entrenos. Y si lo que quieres hacer es en casa, en el apartado de entrenos en casa encontrarás muchos entrenos de fuerza. Y lo último que te faltaría ya para acabar de hacerlo perfecto sería trabajar un poco la flexibilidad o hacer estiramientos correctos después de cada entreno. Así no perderías movilidad. Por aquí me preguntan que cómo sería un plato equilibrado. Pues a ver, un plato equilibrado lo he comentado antes, pero te lo vuelvo a repetir sin ningún problema. Un plato equilibrado, tú te tienes que imaginar un plato y después lo partes
por la mitad y una parte y una mitad entre la mitad. Me he liado. Te imaginas el plato y lo partes por la mitad. Una mitad tiene que ser verdura, un cuarto tiene que ser proteína, que puede ser pescado, huevo, carne o legumbres, y el otro cuarto tiene que estar formado por hidratos de carbono y mejor que sean integrales. Los hidratos de carbono son arroz integral, quinoa, pasta integral, un trozo de pan, ¿vale? Entonces de esta manera ya tendrías conformado un plato equilibrado. Después, si estás otra pregunta que me había llegado es si estás intentando adelgazar, ¿debería eliminar los hidratos de carbono? A ver, los hidratos de carbono, que ya hemos comentado que era la pasta, el arroz, la quinoa, el pan, es un macronutriente que en los últimos años ha estado... sí, los frutos secos van muy bien para la ansiedad, te los recomiendo muchísimo. Los hidratos de carbono son un macronutriente que ha estado muy demonizado en los últimos años y dicen que engorda, pero no, la realidad es que no engorda más que 100 gramos de hidrato de carbono, no engorda más que 100 gramos de proteína. Por tanto, ¿qué quiero decir con eso? Que todo es necesario, tanto la proteína como los hidratos de carbono como las grasas. Lo que pasa es que si estás intentando adelgazar, la cuestión es el balance energético. El balance energético entre lo que tú estás ingiriendo y lo que tú estás gastando. Si tú lo que quieres es perder peso, lo que tienes que hacer es ingerir menos calorías que cuando quieres mantener tu peso. Entonces, los hidratos de carbono tendrás que reducir una cierta cantidad, pero es lo mismo que de las grasas y de las proteínas. Se me ha pasado ahora una pregunta, ya me la pasarán porque no es muy larga y no la he podido ver. Después me dicen, los zumos de piña, melocotón, de brick, mejor no tomar. Por supuesto, los zumos de piña te recomiendo no tomar, bueno, los zumos de piña y cualquier zumo que sea que venga de bote, porque normalmente llevan muchísimos azúcares, y tampoco los zumos naturales en casa tampoco los recomiendo. Siempre recomiendo que toméis directamente una fruta entera, porque os comeréis con ella la fibra y todas las vitaminas. Con los zumos tomáis muchísimos azúcares libres que con la fruta entera quedan dispersados, porque al tomarlos con la fibra absorbemos muchísimo menos azúcar. Entonces, aunque parezca que es lo mismo, es mejor tomar siempre la fruta antes que el zumo. ¿Los guisantes es proteína o verdura? Pues son las dos cosas. Los guisantes son una de las legumbres que tienen más proteínas, pero al mismo tiempo es una verdura. Y recomiendo, bueno, como si tú eres una persona que eres vegetariana, te aconsejo que tomes pues este tipo de legumbres, como los guisantes, los garbanzos, la soja, que tienen muchísima proteína. Pero también, si eres una persona que quieres tomar la verdura, pues te lo pones en la zona de la verdura y lo acompañas con una proteína. Después, ¿qué más? ¿Debería alternar el psicólogo y el nutricionista si realmente quiero adelgazar? Pues dependerá del caso. A ver, si eres una persona que tienes mucha ansiedad, muchos atracones, si tienes una relación, ¿cómo os diría yo? Una relación negativa con la comida e intentas quitar tu ansiedad a través de la comida, entonces sí que te aconsejaría ir a un psicólogo. De hecho, cada vez hay más estudios que relacionan la profesión del nutricionista con el psicólogo, porque el papel del psicólogo dentro sobre todo de la pérdida de peso y de los trastornos de los TCAs, trastornos de conducta alimentaria como la anorexia, el papel del psicólogo es muy importante. De hecho, yo ya os avanzo que si en algún momento me abro mi consulta, estaré en contacto siempre con un psicólogo, porque hay muchas personas que necesitan un psicólogo para poder perder peso.
No puedes hacer al mediodía. Se me ha pasado esa pregunta, no la he podido leer. Suelo tomar mucho Aquarius por tema de deporte. ¿Hago bien o debería reducir? Bueno, el Aquarius es una bebida isotónica. Si haces mucho deporte, aconsejo que toméis bebidas isotónicas, pero antes que el Aquarius te recomendaría tomar una bebida isotónica que realice una empresa de suplementación deportiva. Básicamente porque el Aquarius no tiene la proporción de hidratos de carbono y de, ¿cómo se llama esto? Y de electrolitos necesaria para que se pueda considerar una bebida isotónica de calidad. Si después necesitas alguna duda, tienes más dudas, envíame un mensaje por Instagram y después te respondo con más claridad. Y bueno, de momento estas son todas las preguntas que tenía. Si tenéis preguntas, idme enviando por aquí, que ahora tenemos 5 o 6 minutos para poder responder preguntas, y yo miraré a ver si tengo más preguntas por aquí. A ver. Vale, por aquí no me han llegado más preguntas. A ver, ¿tenéis más preguntas por aquí? Había una pregunta muy larga antes y no la he podido leer. A ver, por aquí me llegan. 2 tostadas integrales con queso son buenas para merendar. Eso es una merienda genial. Así que adelante, pero ve variando, no comas siempre lo mismo. Un día toma las tostadas integrales, un día toma fruta, un día toma yogur con frutos secos, ve variando, pero de punto de partida 2 tostadas integrales con queso son geniales para merendar. Una manzanilla para antes de ir a dormir, ¿va bien? Pues va muy bien. Intenta no ponértela con... Dice, soy yo la de la pregunta larga. Pues pásamela, corre, que ahora te respondo. ¿Cuáles son los alimentos imprescindibles si eres vegetariano? Pues las proteínas de origen vegetal y las verduras. Para beber estos días, ¿qué te parece limonada casera con jengibre? Genial, pero sin azúcar. Siempre os lo recomiendo todo sin azúcar, ¿de acuerdo? Dice, ¿no puedes hacer un plato de verdura al mediodía y a la noche arroz o así? Lo puedes hacer perfectamente. Puedes hacer un plato de verdura, por la noche uno de arroz si quieres, pero siempre inténtalo acompañar de una pieza de proteína. Si eres vegetariana, no hay ningún problema. Te tomas el cereal al mediodía y por la noche toma la proteína vegetal. Ah, vale, pues no las puedo subir por aquí arriba, Es que me ha comentado que podía subir las preguntas subiendo para arriba y esto no me lo deja hacer. Vale, sigo por aquí. Perdonad este caos, pero bueno. ¿Qué ejercicios recomiendas hacer en casa? Juego a fútbol. Pues te recomiendo que trabajes los ejercicios de fuerza, ¿vale? Y que trabajes un poquito de cardio. En mi página web encontrarás, hablandodenutrición.es, encontrarás ejercicios para que puedas trabajar. ¿Cuánto engordan las galletas hechas por mí? Pues dependerá de la cantidad que te comas. Si te comes una galleta no te engordará, si te comes 30 galletas pues sí que te engordará. Todo dependerá de la cantidad y del resto de cómo sea la alimentación que estés llevando el resto del día. Felipe, ahora estoy acostumbrado a comer en diferentes horas. ¿Podría afectar a mi metabolismo? No, para nada. Lo que afectará a tu metabolismo es que comas menos de lo que tu metabolismo te está pidiendo, pero menos de lo que tu metabolismo necesita. Es decir, si tu metabolismo es de 2000 calorías y tú le das 1000 calorías, entonces tu metabolismo sí que se ralentizará y se verá afectado. Pero si tú estás ingiriendo la cantidad de energía que tu cuerpo necesita, da lo mismo el número de veces que estés comiendo o que comas a diferentes horas. Tu metabolismo no se verá afectado. La cantidad recomendada de líquidos al día es de litro a litro y medio. Pues también depende de la cantidad de ejercicio, de tu altura, de tu peso, pero generalmente se dice así a voz de pronto que unos 2 litros al día. Pero yo te aseguro que yo, que soy una mujer chiquitina, que bebo pues más de 3 litros al día seguro. Así que todo lo que tengas sed y más, porque nos deshidratamos muy fácilmente. ¿La pasta y el arroz tienen que ser integrales? Pues hombre, yo os lo aconsejo que siempre que podáis
toméis la pasta y el arroz integrales, básicamente porque tienen más fibra y nos aportan muchos más nutrientes que no la pasta y el arroz que no es integral. Y bueno, y ya por último, no nos quedan ya más preguntas, nos hemos pasado 5 minutos del tiempo. Me lo he pasado muy bien con vosotros, me ha gustado mucho conoceros. Y bueno, Estefanía, ¿te gustan los pasteles? A mí también, pero a mí me gustan caseros. Te recomiendo que los hagas caseros en casa y sin azúcar. El tope de cafés al día pues dependerá de lo respondedor que seas, pero la OMS recomienda que un máximo de 400 miligramos de cafeína al día, y esto más o menos será pues 3 o 4 cafés de cafetera al día. Y me preguntan que si soy de TV3. No, Estefanía, he estado trabajando en TV3, pero no hace muchísimos años. En fin, familia, os recuerdo, me llamo Bárbara, tengo un Instagram que se llama Hablando de Nutrición, ahora todos me podéis seguir ahí. Y nada, espero veros pronto por mi canal de Instagram. Y nada, que ha sido un placer, sois majísimos y me lo he pasado genial. En fin, un besito, hasta luego, adiós.